gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 3. ¿Acaso tengo perdón? Olieron el mar antes de poder verlo. El olor a sal les cosquilleaba en la nariz y las gaviotas sobrevolaban sus cabezas entre chillidos hambrientos. Era mediodía y el sol brillaba con fuerza en un cielo libre de nubes. Tanto olor a pescado me está abriendo el apetito, murmuró Natsu, animado por el ajetreo del puerto, las conversaciones entremezcladas y el romper de las olas contra la cubierta de los barcos. Comamos entonces, declaró Di Maria con una sonrisa, contagiada por el buen ambiente. Pero primero encontremos nuestro barco. Natsu asintió, no muy convencido. Con solo pensar en que debía subirse a una cosa de esas las náuseas le encogían el estómago. Sin embargo, no tuvo más remedio que seguir a su acompañante entre la marea de gente, ambos ocultos bajo la seguridad de sus capuchas. De reconocerlos alguien se armaría un gran revuelo. Habían tardado una semana más en llegar al puerto. Su objetivo, por lo que le había contado Di Maria, era coger un barco hasta la isla Caracol y, una vez allí, encontrar un barco que estuviese dispuesto a llegar hasta Álvarez, si es que no encontraban uno del propio imperio. Los inconvenientes de la guerra son demasiados, suspiró Di Maria en cuanto salieron de las oficinas del puerto. Un barco partía esa misma tarde con dirección a Caracol. Todavía tenían un par de horas a su disposición. En otras circunstancias habríamos podido tomar un barco directo, sin necesidad de dar tantos rodeos. ¿Debo recordarte de quién es la culpa de que la diplomacia se haya roto? Contestó Natsu con voz impasible, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones y caminando a su altura. No le dirigió una sola mirada, pero sintió cómo se tensaba a su lado. Yo, dudó. ¿Qué podría decir que no sonara hipócrita? No tenían excusa alguna, eso lo sabía bien. Lo siento, dijo al fin, agachando la mirada y anclándola en sus pies. Natsu, a su lado, suspiró. Sonaba cansado y resignado. Ya da igual, el daño ya está hecho, murmuró, aunque no consiguió que Di Maria se sintiera mejor. Y tarde o temprano se acabaría sabiendo la verdad, comamos aquí, me muero de hambre. El cambio radical de tema dejó a su acompañante con la mente en blanco y sin saber qué decir. Nada estaba bien, y mucho menos él. Aunque ahora conversaba mucho más que antes, seguía apagado, meditabundo y deprimido. Sus ojos no habían vuelto a ser verdes desde aquel abrazo junto al fuego, sino que regresaron a su habitual tono rojo y opaco. Era, sin duda alguna, una mirada triste y en sufrimiento. Sin embargo, al igual que había aprendido a leer un poco de su tan complejo lenguaje corporal, sabía de sobra que, si él no estaba dispuesto a hablar por sí solo, jamás lo haría. Deprimido o no, era demasiado cabezota. Entraron en el local en silencio y, en cuanto la puerta se cerró tras ellos, el revuelo del exterior quedó sustituido por las conversaciones algo más apagadas del interior y el tintineo de los cubiertos y la vajilla. Se sentaron en una mesa cualquiera y, sin quitarse en ningún momento las capuchas, pidieron lo más barato que pudieron encontrar en la carta. 15 minutos después ambos le hincaban el diente a unos filetes de pollo con patatas, los cuales, tras tantas noches de carne asada sin más, les supieron a gloria. «Nunca me has dicho la razón del ataque», dijo Natsu de pronto. Había terminado de comer y habló en voz baja y sin dar demasiados detalles. A su alrededor habían demasiados posibles oídos indiscretos. Di Maria no contestó enseguida, pero sí que levantó la mirada de su plato y vio que él la contemplaba con gesto serio e indescifrable. Se obligó a tragar el último trozo que le quedaba antes de soltar un suspiro. No nos interesaba el territorio de Fiore en lo más mínimo, confesó, perdiendo la mirada en las demás personas del restaurante. Las vio animadas, despreocupadas y felices. Parecía que jamás se había librado la batalla que los había convertido en personas buscadas. Álvarez ya de por sí es grande, y el continente posee suficientes recursos como para no tener que mirar al otro lado del océano. Entonces, ¿por qué seguir a Cereza una guerra sin sentido? Fiore no os ha hecho nada y, por muy convincente que pueda llegar a ser una persona, mi hermano en este caso, dudo que magos tan poderosos y capaces como vosotros no tuvieran dos dedos de frente como para negarse.
Ante la acusación, Dimaria solo desvió la mirada, sintiendo que empequeñecía ante los ojos de Natsu fijos en ella. No entendía por qué lograba intimidarla tanto, jamás en su vida le había pasado algo así. Pero, con él, era como si toda su experiencia en batalla, sus entrenamientos y su posición como Spriggan no sirvieran de nada. Odiaba ese sentimiento, pero no encontraba modo alguno de deshacerse de él. Parecía que le estaba desnudando el alma, aplastándola y dejándola a su merced. Si así era Natsu, ¿cómo sería End? Tembló solo de pensarlo. Dimaria. La voz de Natsu la sacó de sus pensamientos. Se había quedado demasiado tiempo callada. Armándose de valor, le miró a los ojos y, para su sorpresa, no vio enfado alguno. De nuevo, era incapaz de saber qué le pasaba por la cabeza. Decidió hablar sin tapujos. Fuimos a la guerra porque Sereth quería morir. Ahora sí, el rostro de su acompañante se quedó impregnado por la sorpresa. Contempló cómo Natsu abría y cerraba varias veces la boca, buscando unas palabras que estaba claro que no poseía en esos momentos. La miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira o burla, pero solo encontró unos ojos firmes y sinceros. Era cierto, y sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Se dejó caer en el respaldo de su silla y apoyó la cabeza en una mano, ocultando el rostro en un gesto de triste resignación e incredulidad. ¿Tan desesperado estabas por morir? La voz de Natsu estaba cargada de amargura mientras pensaba en su hermano. Sus hombros temblaron y se aferró a su propio pelo. Necesitaba anclarse a algo que lo devolviera a la realidad. Aún así, murmuró en voz baja, tanto que Dimaria apenas podía escucharlo con claridad, ¿por qué le seguisteis? No os comprendo. Se supone que mi hermano era alguien temido por todos. ¿Por qué acompañarle en tal locura, matando a tanta gente en el proceso? Porque era un buen emperador, contestó Dimaria con simpleza. Cuando Natsu la miró confundido, procedió a explicarse. Antes de que Álvarez existiera, gran parte del continente se encontraba envuelto en guerras y disputas constantes. Reinos contra reinos, traiciones, artimañas, cada cual velaba por su propio interés y bienestar y, de querer desplazarte de un lugar a otro, debías contratar a fuertes magos y viajar atento a cualquier cosa que se te pudiera acercar. Y entonces llegó Sereth. Tal vez fuese por mero capricho, tal vez tuviera algo más grande en mente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que las cosas mejoraron. Unió los reinos bajo un solo mandato y aplicó leyes con mano firme. Nadie podía oponerse. Y pronto nadie quiso hacerlo. Por fin, había paz. ¿Sigues sin contestarme a la pregunta?, insistió Natsu, desesperado por comprender a su hermano. Se negaba a aceptar así como así las muertes de tantas personas, los ataques hacia los gremios y el despliegue de poder con el que había aparecido. Dimaria sonrió, como si para ella la respuesta estuviera tan clara como el agua. Dime. De haber ido solo, alguien le habría hecho caso. Él no supo qué responder. Sé que te buscaba, todos lo sabíamos. Cada vez que hablaba de invadir Fiore te mencionaba. Quería reencontrarse contigo a como diese lugar. Primero lo hizo en solitario, vagando por el reino en viajes de duración desconocida. Pocas veces regresaba a Álvarez, empeñado en darle sentido a su vida o, por el contrario, de encontrar algo o alguien lo suficientemente fuerte como para matarlo. Nos vimos por primera vez en Isla Tenrou, recordó de pronto. El rostro lleno de lágrimas de su hermano le golpeó con fuerza. ¿Habrían cambiado las cosas de haberlo reconocido en ese momento? Puedo intuir que no lo reconociste, ¿verdad? Natsu asintió. En ese entonces me pareció un tipo raro que decía incoherencias, masculló, aún adentrado en el recuerdo. Sin poder evitarlo, Dimaria soltó una pequeña carcajada. Sin duda, su majestad había sido todo un personaje, comenzando por ser el único que no se molestaba en que le hablara con confianza. Los protocolos no eran lo suyo, y le costaba mantener la boca cerrada. Apartó los recuerdos con una inspiración profunda y regresó a la seriedad de la conversación. Nunca dijo nada en claro, pero sospecho que te buscaba para que pudieras matarlo, explicó, y vio que Natsu tensaba la mandíbula. Seguramente, al ver que tú tampoco podías hacerlo, decidió ir con todo, y no hay mejor forma de ponerse en peligro que declarar una guerra. Nosotros simplemente quisimos cumplir su deseo, se lo debíamos. Natsu no contestó, no sabía cómo argumentar contra su convicción, aunque no estuviera para nada de acuerdo. Desde su perspectiva, ningún hombre o ambición valía la vida de tantas personas, ni de correr el riesgo y el peligro de una guerra como la que acababan de librar. Por otro lado, su conciencia estuvo dormida durante mucho tiempo, para él era como si apenas hubieran pasado un par de años. Sin embargo, Sereth no tuvo tanta suerte.
podía llegar a imaginarse la locura de la inmortalidad apoderándose de él y, de alguna manera, se veía capaz de comprenderlo, aunque seguía sin tener justificación alguna. De pronto, sus oídos captaron cierto alboroto en el exterior. Era sutil e imperceptible, pero ahí estaba, como una mosca zumbando en el fondo de su cabeza. Como reflejo, se volvió hacia la ventana del local y, por un segundo, no creyó lo que acababa de ver. Se puso en pie sin darse cuenta. ¿Qué ocurre?, preguntó Di Maria, confundida, aunque no recibió respuesta. Sin comprender nada, vio incrédula cómo Natsu desaparecía por la puerta del restaurante. Oye. Espera. Se levantó lo más deprisa que pudo, dejó el dinero que consideraba suficiente sobre la mesa y salió corriendo detrás de su acompañante. ¿Qué le ocurría ahora? Se había ido tan de improviso y sin explicación alguna que la indignación se apoderó de ella en una oleada de calor que le ardía en las venas. ¿Tan difícil era comunicarse como una persona normal y corriente? ¿Dónde se habrá? La pregunta murió entre sus labios en cuanto divisó lo mismo que Natsu intentaba alcanzar mientras se abría paso entre las personas. Comprendió todo en menos de un segundo, y el tiempo se detuvo con el siguiente parpadeo. Toda la calle se congeló en pleno movimiento, incluidas dos gaviotas que sobrevolaban la zona. Personas a mitad de un paso, carcajadas y conversaciones enmudecidas, curiosos gestos detenidos en el tiempo, todo se había convertido en un cuadro que contenía el aliento bajo la voluntad de Di Maria. Todo, menos una persona. Sin poder creer lo que estaba viendo, contempló cómo Natsu seguía caminando a paso firme como si nada mientras ella no podía dejar de tener la boca abierta de la impresión. El miedo volvió a golpearla. Se suponía que nadie podía moverse dentro de su zona sin tiempo. Y ahí estaba él, sorteando personas sin apenas rozarlas, como un espectro sobrenatural. Por un momento sintió que su propia magia se resquebrajaba de la impresión. ¿Por qué a él no le afectaba? No sé qué es lo que has hecho, pero no lo deshagas todavía. Tenemos que salir de aquí. Su voz sonó distante y con eco, retrasada en su propio sonido. Di Maria sudó frío y tragó saliva. Intentó concentrarse en mantener estable su magia, pero le era sumamente complicado teniéndolo a pocos metros de distancia. Era como si solo estuvieran ellos dos, y en cierta medida era cierto. Sin embargo, al contrario que todos esos últimos días en los que había llegado a sentirse cómoda en su presencia, su seguridad se esfumó como el humo, y el miedo volvió a helarle la piel. ¿Cuánto poder guardaba en su interior como para que su magia no le afectara? ¿Lo hacía consciente o inconscientemente? No sabía cuál de las dos opciones prefería. La habían superado en su propio elemento, en su propia realidad, y no estaba preparada para ello. Contempló, congelada en su sitio, cómo él la cargaba al hombro sin apenas esfuerzo y se abría paso hasta un callejón estrecho y libre de miradas. Se adentró tanto en él hasta que resultó invisible, y en ese momento, el aguante de Di Maria llegó a su límite. Con un estremecimiento, dejó de retener el tiempo y este volvió a fluir como si nada. Alguno que otro dio un tropiezo, pero nadie se imaginaba siquiera lo que acababa de pasar. Habían sido tan solo un par de segundos, pero suficientes para que ella sintiera que su propia confianza se volvía añicos. Intentó respirar hondo, y notó que estaba temblando. Frustrada y enfadada consigo misma, volvió a intentarlo. Ella no era así. Se negaba a que el miedo la dominara, no después de pasar tanto tiempo en compañía de ese peligrosa. Se convenció a sí misma de que no había hostilidad alguna de su parte, y se lo repitió hasta que su propia voz de la razón dejó de tener sentido. Solo entonces se atrevió a acercarse al callejón donde los había visto desaparecer. «Estás loca», exclamaba Natsu entre siseos exaltados. «¿Cómo se te ocurre pasearte así como si nada cuando todo el mundo te busca?» Su interlocutora, al no saber a quién tenía delante, le ignoraba por completo con gesto aburrido, intentando comprender cómo y por qué había aparecido allí cuando hacía apenas un segundo se encontraba en la calle. En cuanto vio a Di Maria adentrarse en el callejón, todo tuvo sentido. «Mari, ¿se puede saber qué estás haciendo?», exigió saber. «Brandish», dijo con un suspiro. Todavía no estaba del todo recuperada de la impresión. «Aquí las preguntas las hago yo», espetó Natsu, posicionándose frente a ella con los brazos cruzados y tapando a Di Maria para acaparar toda la atención de la demoledora de naciones. «¿Y tú quién eres?», replicó ella a su vez, irritada. «Aparta si no quieres que te convierta en el tamaño de un guisante», advirtió, dejando salir parte de su poder mágico. Fue en ese momento en el que Di Maria supo que debía intervenir si no quería que las cosas se complicaran más de lo que ya estaban. Debían abandonar Fiore sin que nadie supiera nada.
Detente, o llamarás la atención, dijo, dando un paso al frente. Él es Natsu, es el hermano del emperador. Brandish frunció el ceño e inspeccionó a Natsu de arriba abajo. No parecía la gran cosa, pero tampoco le pasó desapercibida la forma en la que Dimaria se mantenía alejada de él discretamente. Se cruzó de brazos bastante inconforme y él le dedicó una mirada poco amable desde la oscuridad de la capucha. Estaba claro que habían empezado con mal pie. ¿Estás segura? A mí me parece bastante normal, replicó con cabezonería, a lo que él soltó un bufido, apartándose de aquel par para ir y asegurarse de que nadie había notado su presencia. Dimaria, sintiéndose algo más segura al no tenerle tan cerca, se acercó a su compañera. Randy, pudo moverse dentro de mi H-Seal, no lo subestimes, susurró, mirándolo de reojo. Estaba molesto e inquieto, y no le gustaba para nada esa combinación, no tras lo que acababa de pasar. ¿Qué? No hizo falta que dijera más para que Dimaria supiera que no se creía ni una sola palabra. Acabó con Seraph, Randy, le recordó en voz baja, y cuando lleguemos a Álvarez ocupará el trono, así que compórtate. Yo no ocuparé nada. La voz tensa de Natsu cortó el bufido de Brandish y le causó un sobresalto a Dimaria. No se esperaba que las pudiera escuchar. Él las ignoró y señaló a la de pelo verde con un dedo enguantado. Haz algo para que no te reconozcan, tapa esa marca del imperio, y salgamos de aquí. En este sitio hay demasiada gente para mi gusto y ahora tenemos un pasaje más que comprar para el barco, así que andando. No esperó respuesta y salió del callejón a grandes zancadas, dejando tras de sí a una sorprendida Dimaria y a una molesta Brandish. No lo quiero como emperador. ¿De verdad que no puedo aplastarlo? Gruñó esta última, todavía con los brazos cruzados. Se sentía ofendida hasta lo más hondo de su ser. La verdad, dudo que puedas, confesó su compañera.